Buenos días, buenas tardes. Tengan todos. Buenas tardes, Karina Pérez Gómez. Buenas tardes, profesor Ricardo. Ches. ¿Cómo están? No sé si me reciben en el audio para poder empezar nuestra exposición. Ya acá tengo, digamos, ya la cámara y también tenemos la estructura realmente, digamos, de la presentación, pero lo que no existe en realidad es la forma de poder colgar las diapositivas. Vamos a hacer los mismos mecanismos de la vez pasada, nos estamos agenciando de posibilidades en realidad. Tenemos, digamos, algunos ejercicios, digamos, pero no tenemos las opciones, ¿ya? A ver, no sé si me recibes la señal, Karina, Esther Pérez Gómez. Desde ya les digo, ¿no es cierto?, en este proceso tenemos ya las calificaciones del parcial 2, entonces quería ver la manera realmente de ya subirlas al registro de notas para que todos ustedes puedan, digamos, tenerlas ya en su consolidado de calificaciones. Nosotros ya hemos procedido, estamos ya iniciando la semana 9, ¿no es verdad? Me imagino que ya nos quedará por lo menos una semana para hacer algunos ajustes antes del examen final. Pero yo creo que esta semana ya debemos subir las notas del parcial 2, que ya fueron calificados. Solo tengo un caso de un alumno, ¿no es cierto?, que no dio el examen. Ese es el único caso que tenemos presente, ¿no? Después está todo, ¿no es cierto? Tenemos todos los temas. Solo quiero tener la certeza si están recibiendo bien el audio, ¿ya? Al participar en la reunión indica su consentimiento. Exacto. Entonces, vamos a empezar ya la clase. No lo podemos cargar, por eso se les invita a todos los alumnos que, digamos, abrir digamos, su aula en el LEVA. Está colgada también las diapositivas, ¿no? Están colgadas las diapositivas para que todos puedan trabajarlo de una manera bastante clara, correcta y, digamos, efectiva, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo quisiera tener un poquito más de libertad, pero no se puede. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar nuestra sesión. Solo tenemos a un alumno conectado, que es la señorita Carla Pérez Gómez. Entonces vamos a comenzar. He hecho partición de pantalla y como no existe la posibilidad de poder colgar la diapositiva del curso, no tengo las opciones en la pantalla, entonces yo les invoco a los alumnos a que puedan de alguna manera abrir las diapositivas de la clase número 9 y así comenzar realmente nuestra clase, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día que nosotros debemos desarrollar es fundamentalmente la clase relacionada a lo que es la paridad de las tasas de interés, paridad del poder adquisitivo y el tipo de cambio real. Son las tres clases que nosotros hemos, digamos, de los tres puntos que desarrollan el tema 7 y los vamos a desdoblar en dos grupos. Por un lado, vamos a trabajar del punto 7,1 hasta el 7,5 y luego en la semana 10 terminamos el curso con del 7,6 al 7,9. Entonces, en esta primera oportunidad, lo que vamos nosotros a analizar dentro del concepto de paridad de tasa de interés, que es el tema principal en esta sesión 9, es el rendimiento, riesgo y liquidez de una inversión, rendimiento nominal y real, el concepto de la paridad de tasa de interés y sobre todo el cálculo del rendimiento de pesos, ¿no es cierto?,
de las inversiones en dólares. También tenemos, por otro lado, el cálculo de rendimiento en dólares de las inversiones en pesos. Entonces, lo que queremos hacer es mostrar la efectividad, ¿no es cierto?, fundamentalmente del tema vinculado a lo que es la teoría de paridad de tasa de interés. ¿Ya? Ese es nuestro tema central, ¿no es cierto?, y ese es el proceso que nosotros debemos manejar de acá hasta, digamos, la finalización de esta clase número 9. Esa es la idea principal. Entonces, para poder seguir la sesión, vuelvo a repetir, que no tenemos la posibilidad de poder colgar las diapositivas del curso, de verdad que no tengo la opción, no figura, entonces yo los invito a todos los alumnos a abrir el EVA, ¿no es cierto?, y de ahí bajar realmente las diapositivas que conciernen realmente a esta sesión, que están colgadas en el EVA, que es la sesión número 9. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera parte de paridad de tasa de interés, paridad de poder adquisitivo y el tipo de cambio real. El primer tema que vamos a trabajar nosotros va a ser el rendimiento, riesgo y liquidez. Entonces, rendimiento, riesgo y liquidez de una inversión, nosotros lo vamos a ver que siempre todo tipo de inversión, lo que se maneja fundamentalmente es el esquema del rendimiento esperado en función a una determinación de riesgo dado. Entonces, en ese camino, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver que cuando uno se enfoca en activos financieros, nosotros siempre vamos a buscar siempre la mayor cantidad de rendimiento que uno espera, pero siempre eso es dado en función a la unidad de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Entonces, un activo financiero siempre vamos a analizar la variabilidad de su rendimiento. Entonces, lo que siempre vamos a buscar nosotros es, digamos, el análisis que puede haber entre el riesgo y liquidez, ¿ya? Y eso es lo que vamos nosotros a definir y vamos a ampliar. Y aquí aparece el concepto del famoso activo equivalente. ¿Qué significa eso? Un activo equivalente son los que poseen el mismo riesgo y la misma liquidez. ¿Ya? Zanjado este tema conceptual, lo que vamos nosotros a intentar de alguna manera, digamos, exteriorizar, es que nosotros vamos a calcular el rendimiento en función a dos variables bastante definidas. Por un lado, tenemos la tasa libre de riesgo y la prima por riesgo. Entonces, el rendimiento que nosotros podemos analizar se describe en virtud realmente a dos variables, la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a observar estructuras de liquidez, ¿no es cierto?, en función a la capacidad que tiene un activo, digamos, en función a su facilidad de poderse vender. Pero lo que debemos rescatar en este proceso es que el rendimiento que uno espera mediante una inversión está dado fundamentalmente por la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, ¿ya? Que son temas, digamos, teóricos que se basan fundamentalmente en la teoría de la fijación de activos financieros, que es la teoría realmente, digamos, la definición del rendimiento de una inversión. Entonces, cuando nosotros hablemos, nos orientemos a tasa libre de riesgo, nosotros siempre pensamos en oportunidades de inversión, ¿no es cierto?, donde se garantiza el rendimiento que nosotros esperamos. Por un lado, nosotros esperamos obtener rendimiento, ¿no es cierto?, o focalizar las tasas libres de riesgo o rendimientos realmente seguros, sobre todo en activos vinculados a veces al sector privado. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros pensamos en sector privado, existe la probabilidad de que las empresas quiebren. Entonces, el criterio de que las empresas quiebran, pero los que no quiebran son los estados, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que más se asemeja, de acuerdo a la teoría de mercado de capitales, es que un activo sin riesgo fundamentalmente se explican en los instrumentos que emiten los estados.
Entonces, los estados que emiten bonos de tesoro, emiten papeles, emiten letras, ¿no es cierto? Entonces, siempre las tasas libres de riesgo siempre se orientan a activos financieros, a rendimientos de activos financieros realmente emitidos por los gobiernos, bajo el criterio que los países no quiebran. ¿Ya? Ese es el tema fundamental. Entonces, ahora que se ha, digamos, conectado Lady Laura Pérez García, la metodología, vuelvo a repetir, que estamos siguiendo es que tenemos nosotros acá, digamos, no tenemos la opción en la plataforma de poder colgar las diapositivas. Yo los invito a que abran EVA y bajen las diapositivas del curso. Estamos en este instante en la fase 7,1, rendimiento, riesgo y liquidez de una inversión, y estamos hablando de la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Estamos en la diapositiva número 6. Empezamos 7,2 y ahora entramos al punto del rendimiento nominal y el rendimiento real. Entonces, nosotros tenemos que plasmar siempre esta diferencia entre lo que es rendimiento real y lo que es rendimiento nominal. Hemos pasado la relación que existe de cómo medimos la rentabilidad en función a una unidad de riesgo. El rendimiento que uno espera en función a teoría de mercado de capitales, siempre tenemos dos componentes, la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. Entonces, esta tasa libre de riesgo también estamos mencionando que se asemejan más a un título valor emitido por un gobierno, que puede ser básicamente de corto o de largo plazo. Fundamentalmente se trabajan tasas de corto, pero también podríamos utilizar rendimiento de largo. ¿Cuál es lo importante? Que las tasas libres de riesgo se trabajan en virtud a títulos emitidos por los gobiernos. Entonces ahora llegamos al 7,2 y en el 7,2 nosotros vemos rendimiento nominal y rendimiento real. Vamos a hallar la gran diferencia. La gran diferencia entre un rendimiento nominal de un activo y un rendimiento real está en relación a la tasa de inflación y las primas por riesgo y liquidez. En pocas palabras, nosotros vamos a utilizar la variable que nos permite diferenciar lo que es un rendimiento nominal de un rendimiento real, la tasa de inflación en primer término. ¿Ya? Para ello vamos a tocar o vamos a entender la famosa ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher nos otorga, digamos, una línea para poder explicar lo que es nominal y real. Entonces, Fisher, el desarrollo que él implementa en su ecuación es que incorpora lo que es la relación entre la tasa nominal y la tasa real. Incorpora la inflación. Entonces dice, 1 más el rendimiento es igual más 1 más la tasa esperada por 1 más el esperado de la inflación. Entonces, Fisher dice, al incluir la inflación en el proceso de cálculo, a través de la tasa nominal, nosotros podemos encontrar el famoso rendimiento real. ¿Ya? Entonces, en términos generales, ¿no es cierto? Siempre uno, cuando intenta comprar un activo, es una actitud básicamente vinculada al ahorro. Entonces, los que ahorran son los que mantienen fondos superavitarios. Entonces, ¿qué hace uno cuando ahorra? Uno cuando ahorra lo que busca es transferir consumo presente a consumo futuro. Entonces, viene acá el espacio intertemporal del consumo. Entonces, el rendimiento real, nosotros que vamos a manejar, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la relación o al cociente que se obtiene en virtud a la ecuación de Fisher. No nos olvidemos que Fisher incluía la inflación para poder diferenciarlo. Pero acá lo que tenemos ahora es el rendimiento menos la inflación sobre 1 más la tasa de inflación. Utilizando Fisher, nosotros hemos calculado el rendimiento real de una inversión. ¿Ya? No hay que olvidar en este proceso que lo que estamos nosotros manejando es fundamentalmente, digamos, el rendimiento real descontando la famosa inflación. Muy bien, ahora ya estamos listos, ¿no es cierto?, para poder
más o menos ampliar ya en el punto 7,2 del rendimiento nominal y real, más o menos las variables que influyen. Entonces, el rendimiento esperado requerido, ¿no es cierto?, siempre va a estar en función, 1, la prima de riesgo, ¿no es cierto?, 2, la tasa libre de riesgo, 3, la prima de liquidez. A su vez, la tasa libre de riesgo depende de la tasa de interés real y la inflación esperada. Estos son todos los componentes, ¿no es cierto?, que debemos considerar, ¿no es cierto?, que debemos considerar para poder entender el rendimiento requerido de una inversión. Repetimos, prima de riesgo, tasa libre de riesgo y prima de liquidez. Entonces, esta tasa libre de riesgo está en relación a la tasa de interés real y la inflación esperada. Ahora, en el punto 7,3, nosotros tenemos algunos factores que debemos mencionar. Primero, el concepto de la paridad de tasa de interés. Vamos a ir desglosando algunos puntos que nos van a ayudar a darnos cuenta el concepto de paridad de tasa de interés. En primer lugar, nosotros vamos a hacer un comentario. El tipo de cambio de equilibrio, ¿no es cierto?, siempre se va a determinar entre la oferta y demanda. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio, no? En cambio, en el caso peruano, nos dice 3.40 es el tipo de cambio de equilibrio. Eso está bastante, digamos, relacionado. ¿A qué? Porque nosotros no podemos aventurarnos a decir, ese es el tipo de cambio de equilibrio el que se está dando. ¿Por qué? Porque se deben cumplir ciertos parámetros. Pero lo que sí debemos nosotros mencionar es que el equilibrio se construye o se logra cuando existe, ¿no es cierto?, por un lado, la oferta y demanda de divisas determinan realmente el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo. ¿Dónde lo vemos esto? En la famosa balanza de pagos. ¿Ya? Primer punto, oferta y demanda, ¿no es cierto? 2, pero en el largo plazo. En el corto plazo, el tipo de cambio depende del flujo de capital que puede existir entre los países. En el corto plazo, yo puedo mover el tipo de cambio en virtud al flujo de dólares o de soles, no sé, en nuestro caso, realmente en virtud, digamos, a la entrada o salida de divisas. Entonces, ¿y por qué se da este movimiento del tipo de cambio? Depende del movimiento de capital entre países. Este movimiento se da fundamentalmente por la rentabilidad que pueden tener algunos activos en diferentes monedas. Entonces, yo muevo realmente los capitales entre países, pero ¿por qué se mueven estos capitales? Estos capitales se mueven fundamentalmente por un aspecto netamente de rentabilidad. Yo puedo tener un porcentaje de rentabilidad en pesos y puedo tener un porcentaje de rentabilidad en dólares. Entonces, en finanzas internacionales, yo tengo que analizar cuál es la moneda que me da la mejor performance al momento de dar una inversión. Entonces, en forma concluyente, hay que analizar fundamentalmente que estos precios, estos tipos de cambio, debemos analizarlos como si fueran un bien. A más de un bien, el precio es más bajo. A menos de un bien, el precio es más alto. ¿Ya? Entonces, en conclusión, acá los hemos detallado con letras amarillas, dice, los portafolios se construyen en función a la rentabilidad esperada. Yo voy a elaborar un portafolio de inversión en virtud a la rentabilidad que espero ganar, ¿no es cierto?, dirigido a un riesgo aceptable. O sea, yo espero ganar 10% analizando una unidad de riesgo aceptable a esa rentabilidad que espero obtener. ¿Estamos?
Entonces, ya estamos poco a poco involucrándonos en este proceso y espero que ustedes también desde allá estén mirando realmente la construcción que estamos haciendo de la famosa paridad de tasa de interés. Lo que debe quedar bien claro antes de empezar realmente es que el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, oferta y demanda de divisas. En el corto plazo, la transferencia o movimiento del capital. Y debemos quedar bien claros que los portafolios de inversión se construyen en función a la rentabilidad esperada, dado un nivel de riesgo dado. ¿Ya? Asumida esa función, nosotros ya estamos preparados para poder llevar a cabo el desarrollo, sobre todo el concepto de paridad de tasa de interés. Vayamos por la definición. Entonces, oferta y demanda, ¿no es cierto?, de instrumentos del mercado, lo que vamos a hacer, el análisis, la paridad de tasa de interés, nace de los diferentes instrumentos que existen en el mercado, la oferta y demanda, de cada uno de estos instrumentos expresado en diferentes monedas. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a hallar las paridades de tasa de interés en función a la demanda y oferta de diferentes instrumentos de mercado. ¿Ya? La famosa paridad de tasa de interés, ¿no es cierto?, debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Régimen cambiario de flotación libre. ¿Ya? No nos olvidemos que en los regímenes de tipo de cambio existe el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante o flexible. Dentro del tipo de cambio fijo, como habíamos mencionado bastantes clases atrás, en el fijo es cuando se determina el tipo de cambio, digamos, por decreto. Hoy día el gobierno decreta que el tipo de cambio está a 52 pesos por dólar. Entonces, ustedes saben que por generación del movimiento de tipo de cambio y flujo de divisas, ese tipo de cambio tiende a desfasarse realmente. Entonces se generan los famosos mercados negros. Entonces, cuando nosotros hablamos del tipo de cambio flexible, existen dos posibilidades, que sea puro o que sea sucio. Entonces, cuando es tipo de cambio flexible puro, el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Pero cuando es sucio, el Banco Central tiene capacidad para poder intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares para buscar que no existan esos cambios bruscos del tipo de cambio. Entonces, ese es el proceso que nosotros vamos a analizar. Entonces, en ese caso, cuando nosotros queremos operar en paridad de tasa de interés, entonces los regímenes cambiarios tienen que estar definidos como flotación libre, ¿ya? Donde realmente se ajusten en función a los flujos de efectivo y al tema del ingreso y salida de divisas. 2. Para que haya paridad de tasa de interés, debe haber un mercado libre, ¿ya? Un mercado de dinero líquido, un mercado de dinero eficiente, ya que exista liquidez. 3. Una cuenta capital abierta, ya que no hayan obstáculos realmente, que puedan entrar flujo de capital y salir libremente. Y un sistema financiero sólido, donde realmente no haya ninguna interferencia ni alguna debilidad en cuanto a llevar a cabo operaciones financieras. Y por último, una moneda que se pueda cotizar en el mercado de futuros, ¿ya? Una moneda que se pueda, digamos, cotizar en el mercado de futuro. Bajo estas características, nosotros podemos llevar a cabo, ¿no es cierto?, operaciones vinculadas a encontrar la paridad de tasa de interés. Entonces, vayamos poco a poco ampliando de qué se trata este procedimiento. Entonces, vamos por la definición, las condiciones, ¿no es cierto?, que tenemos en la paridad de tasa de interés vendrían a ser relaciones, ¿ya? Obtenemos relaciones que consisten en la tasa de interés, el tipo de cambio, la tasa de inflación, no se olviden de Fisher,
y los costos de mano de obra. Entonces, cuando esto lo podemos relacionar, ¿no es cierto? Podemos vincular estas relaciones. Tasa de interés, tipo de cambio, inflación y costo de mano de obra, entonces lo vamos a interrelacionar y vamos a poder determinar el nivel de equilibrio que vamos a encontrar a partir de la paridad de tasa de interés. Entonces, nosotros siempre vamos a intentar hacer esto. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es analizar en qué tipo de moneda me conviene hacer operaciones de inversión o operaciones digamos, vinculadas a generar renta. Entonces, en este sentido, utilizando la paridad de tasa de interés, ya nosotros vamos a decir que los mercados de divisa y de dinero están en equilibrio, o sea, van a encontrar en equilibrio divisas y dinero, ¿no es cierto?, si la diferencia, ¿ya?, de tasa de interés de estas dos monedas, yo tengo soles y pesos, o dólares y pesos, si la diferencia entre las tasas de interés de estas dos monedas cualquiera compensa exactamente la prima futuro de la moneda más fuerte. Claro, si nosotros lo leemos de esta manera, de repente podemos complicarnos un poco la estructura realmente de explicación, porque decimos, mercado de divisas y dinero están en equilibrio si la diferencia entre las tasas de interés de estas monedas compensa exactamente la prima futuro de la moneda más fuerte. Esa es la definición teórica, pero ahora vamos a ver, digamos, del punto de vista práctico. ¿Ya? Continuamos. Seguimos en 7,3. A los alumnos que recién se han conectado, estamos siguiendo las diapositivas de una manera, porque no hay forma de colgarlas, digamos, para que todos entren al EVA y el EVA abran y hagan partición de pantalla para que puedan seguir la exposición de acuerdo realmente a las diapositivas que yo estoy siguiendo. Entonces, ustedes tranquilamente pueden abrir y hacer las preguntas que pueden necesitar o hacer la secuencia lógica de acuerdo a lo que estamos haciendo. Estamos en la diapositiva número 12 discutiendo el concepto de paridad de tasa de interés. Estamos en la fase de la prima de futuros. O sea, nosotros vamos a encontrar el mercado de dinero, el mercado de divisas en equilibrio cuando las tasas de interés de ambas monedas, ¿no es cierto?, cuando las tasas de interés de ambas monedas, ¿no es cierto?, el diferencial compensa realmente la otra moneda. Entonces, vamos a ver el primer concepto relacionado a este tema. Uno es la prima del dólar a futuro. ¿Ya? ¿Cómo encontramos esto? Vendría a ser la variación, ¿no es cierto?, la variación de esta moneda en relación al precio futuro que fijo hoy día menos el spot sobre el spot. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hallar, digamos, nuestro análisis de paridad de tasa de interés va a ser encontrar la prima futuros de una moneda, ¿ya?, que vendría a ser no otra cosa de que cuánto varía o cuál es el crecimiento de una moneda respecto a otra. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Con ejemplo nos entendemos mucho más claro y eso es lo que vamos nosotros a manejar. Miren, el futuro, estos tipos de cambio que vamos a presentar están denominados en pesos mexicanos, de acuerdo al libro texto que estamos siguiendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el futuro, ¿no es cierto?, del peso, hoy día es 11.60. El forward vendría a ser 11.60. Y el spot, 11.25. Hoy día puedo intercambiar 11.25 pesos por dólar. La prima del dólar a futuro, o sea, ¿cuál es la prima? Estamos viendo acá de la moneda más fuerte, ¿no?, en ese sentido. La prima del dólar a futuro sería igual al futuro
de cuántos pesos estaría o cuál es el futuro, el forward del peso frente al dólar, 11.60, menos el spot sobre el spot, y me da 3,11%. Una división bastante sencilla, bastante rápida, que nosotros podemos entender. Entonces, futuro menos spot sobre spot me da la prima de dólares a futuro. Entonces, según el concepto de lo que estamos siguiendo de paridad de tasa de interés, el rendimiento de los pesos debe ser por lo menos 3.11 o una cantidad mayor del rendimiento en dólares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a estudiar. En primer término, nosotros tenemos, yo en el futuro puedo cambiar, de acuerdo a este análisis, 11.60 pesos por dólar. Hoy día el tipo de cambio está 11.25. Primero hallo la prima dólares a futuro, que sería 3,11, que sería la variación realmente de los tipos de cambio. Entonces, continuamos. Para poder analizar todo este proceso, ¿ya? Para analizar todo este proceso, vamos a calcular la razón entre 1, ¿ya? Más el rendimiento en cada moneda, y así vamos a expresar de mejor forma la paridad de tasa de interés. Entonces, el forward sobre el spot va a ser igual a 1 más la tasa de rendimiento, ¿no es cierto?, en México, sobre 1 más la tasa de rendimiento en Estados Unidos. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí es únicamente una relación, el futuro sobre el spot del tipo de cambio, sobre 1 más la tasa de rendimiento en México, sobre 1 más la tasa de rendimiento en dólares. Entonces, nosotros vamos a comenzar a observar y vemos que en el lado izquierdo tenemos la prima del dólar a futuro que calculamos en la fase anterior, ¿ya? Y en el lado derecho tenemos la diferencia de las tasas de rendimiento. Entonces, todas esta fórmula nos debe ayudar a definir realmente el rendimiento en cada periodo. Seguimos. La moneda más débil, en este caso vendría a ser, digamos, de acuerdo a la separación de la fórmula que hemos planteado, futuros sobre spot, sobre 1 más la tasa de rendimiento en México, sobre 1 más la tasa de rendimiento en Estados Unidos. Entonces, lo que yo quiero hallar, ¿no es cierto?, en este caso, es la relación que existe entre el rendimiento en México, para poder determinar cuál realmente va a ser la estructura de cuánto, ¿no es cierto?, debe ofrecer la moneda más débil para compensar realmente la apreciación de la moneda más fuerte. Paridad de tasa de interés. La fórmula anterior, que la teníamos realmente en la diapositiva 13, vemos que separando las variables vamos a encontrar en la diapositiva 14, y utilizando los datos que ya conocemos, tenemos lo siguiente. El rendimiento de Estados Unidos es 1,75. El futuro, 11.60 pesos por dólar. El spot, 11.25. Dato del ejercicio que estamos trabajando. Si calculamos el rendimiento anual en México, vamos a obtener que es 4,92% de acuerdo a los datos que hemos obtenido. Entonces, este rendimiento de 4,92 compensa exactamente el rendimiento en dólares, ¿ya? Y la apreciación esperada del dólar frente al peso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo con 4,92 voy a compensar realmente el rendimiento en dólares en USA. Yo tengo que ganar en pesos 4,92 para ganar por lo menos lo que se gana en Estados Unidos. Entonces, con ello ya estamos bastante enfocados para poder hacer dos tipos de cálculos. Uno, vamos a trabajar el cálculo del rendimiento en pesos de las inversiones en dólares. ¿Ya? Acá son pesos de República Dominicana, pero el ejercicio está
sobre pesos mexicanos, que al final vendría a ser lo mismo, si no la diferencia está en relación al tipo de cambio. Nosotros manejamos alrededor de 50, 51, 52 pesos por dólar, en México 11.25 para seguir la secuencia del ejemplo. Entonces, miren los datos, lo que vamos a calcular es, yo voy a calcular el rendimiento en pesos, en este caso serían pesos mexicanos, de las inversiones en dólares, ¿ya? Voy a calcular el rendimiento en una divisa en función a las inversiones en otra divisa. ¿Qué es lo que tengo? Estoy frente a un inversionista. 20 de junio invierte 1 millón de pesos a 6 meses en dólares en Estados Unidos y después regresar a pesos teniendo los siguientes datos. Es como decir, yo tengo 1 millón de pesos y voy a invertir, ¿no es cierto?, en dólares en Estados Unidos, me llevo mis pesos a Estados Unidos, los convierto y los invierto en Estados Unidos, en dólares, ¿ya? Entonces, y después voy a regresar a pesos para ver cuál fue el efecto. Los datos, casi los mismos que hemos venido manejando, el spot 11.25, el forward o el futuro 11.60, el rendimiento en Estados Unidos, la tasa nominal anual 3,5. Tenemos un periodo de tiempo desde el 20 de junio hasta diciembre, tenemos más o menos 6 meses, ¿ya? Entonces la pregunta que se desprende acá es, ¿cómo se calcula el rendimiento en términos de pesos de inversiones en dólares? ¿Cómo se calcula el rendimiento en pesos de inversiones en dólares? Entonces vayamos a despejar la duda, ¿ya? Acá lo hemos hecho de una manera secuencial para que todos, digamos, podamos entender. Ojo que hay que prepararnos en esos cambios, ¿ya? Sobre todo eso, cálculo de rendimiento en pesos de inversiones en dólares o viceversa, que después lo vamos a ver, donde los alumnos tienen que tener la capacidad de llevar a cabo ejercicios prácticos. Entonces se les recomienda que en su control de videoconferencia de repente haya la necesidad de utilizar algún teclado numérico, alguna calculadora que nos pueda llevar realmente a llevar estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 1 millón de pesos mexicanos, 1 millón, y yo quiero ese 1 millón de pesos mexicanos invertirlos en Estados Unidos, pero en dólares. Entonces, ¿cuál es la primera facultad que yo debo llevar a cabo? Primero, yo voy a cambiar mis pesos a dólares. Entonces, 1 millón de pesos, primera línea que tenemos acá, lo convierto a dólares y tengo 88.888.89 dólares. Hoy día, al tipo de cambio de 11.25. Estos dólares que he obtenido, producto realmente del intercambio, los voy a invertir en T-bills. ¿Qué cosas son T-bills? T-bills son instrumentos de corto plazo y lo voy a invertir por un plazo de 6 meses. Entonces, ¿cuál es la tasa, digamos, que he obtenido para estos T-bills? 3,5%, que es un dato que hemos obtenido de la diapositiva anterior, es un dato. Entonces, mis 88 por 1 más 3,5%, ¿no es cierto?, sobre 2, porque la tasa está anual y nosotros estamos calculando el rendimiento nominal solamente de 6 meses, vamos a obtener una tasa, ¿no es cierto?, o un rendimiento o una cantidad invirtiendo 88.888, que fue lo que convertí, mi millón de pesos, voy a obtener 90.444.45 dólares. Entonces, esto es lo que voy a recibir invirtiendo 88.000. Al vencimiento, yo voy a vender los T-bills, ¿ya? Voy a vender realmente mis títulos de deuda. Y voy a convertir lo que he ganado a pesos. Entonces, yo vendo estos instrumentos y voy a obtener los 90.000, ¿no es cierto?, multiplicado por el tipo de cambio futuro. Se supone que tiene el mismo periodo que son los 6 meses. Entonces, en este proceso,
en este proceso, lo que yo he obtenido realmente es 1.049.155.57 pesos. Yo tuve 1 millón de pesos y lo transformé a dólares. Los invertí en Estados Unidos en dólares y lo que yo obtuve fue 1.049.155 pesos. ¿Ya? Entonces, este ejemplo nos debe quedar sumamente claro para poder, digamos, llevar a cabo las maniobras respectivas. ¿Qué tenemos en este sentido? Tenemos en este sentido que la inversión realmente en Estados Unidos, a través de dólares, partiendo desde pesos, nos ha generado una rentabilidad que vamos a pasar a hacer el análisis respectivo. ¿Ya? Hacer el análisis respectivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos visto que el rendimiento, haciendo las divisiones del 1.049.000 sobre el millón, obtenemos un rendimiento de 4,91% en escala semestral, lo que es igual a 9,82. Entonces, invertir, ¿no es cierto?, pesos, ¿no es cierto?, invertir los pesos convertidos a dólares en el mercado norteamericano nos da un rendimiento de 9,82% anual. ¿Ya? En pocas palabras, ¿qué significa eso? Que el rendimiento de los pesos de inversiones en dólares es 9,82%. El rendimiento en pesos de las inversiones en dólares es 9,82%. Entonces, como ustedes ven, hemos obtenido una tasa a partir de un análisis de un inversionista que tenía pesos, pero decidió invertir en el mercado norteamericano en dólares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar, digamos, siempre a concluir. ¿Estamos? Y ahora entramos a la última fase de la explicación de esta clase. ¿Cuál es? Es lo inverso. Ahora es al revés. No quiero ver el rendimiento de los pesos de inversiones en dólares, que salió 9,82. Ahora vamos a ver la posición contraria. ¿Cómo yo espero obtener rendimiento en dólares a partir de inversiones en pesos? Seguimos, si bien, vuelvo a repetir, hablan de pesos de República Dominicana, nosotros hemos hecho ejercicio con pesos, digamos, mexicanos. Entonces, lo que hay que practicar ustedes, sobre todo para la evaluación de las videoconferencias, es el análisis en la moneda de República Dominicana. ¿Ya? Entonces, este procedimiento, siempre vamos a llegar a la conclusión que siempre el rendimiento futuro de un activo depende de algunas variables: rendimiento de moneda extranjera y el tipo de cambio vigente y al vencimiento del activo. Entonces, lo que estamos calculando en realidad son valores futuros, donde incluimos tasas libres de riesgo para poder, digamos, desarrollar los rendimientos en diferentes monedas. Entonces, ¿cuáles son las variables que debemos considerar? Si yo voy a analizar, ahora tengo dólares y quiero invertir o llevar a cabo inversiones en pesos mexicanos. Entonces, en ese sentido, debemos considerar valor futuro, tasa libre de riesgo mexicana, tipo de cambio de spot esperado en el futuro. Entonces, esas son las variables que nosotros vamos a intentar cuantificar. Seguimos con los datos y lo que vamos a hallar es cómo se calcula el rendimiento en términos de dólares de inversiones en pesos mexicanos. Esa es realmente la incógnita que nosotros vamos a entrar a detallar. ¿Cómo se calcula el rendimiento en términos de dólares de inversiones en pesos mexicanos? Entonces, vamos a suponer casi el mismo ejemplo, siguiendo el mismo parámetro para que haya una comparación. Lo que tenemos acá es, seguimos con el 20 de junio, tenemos $1 millón, ya no es $1 millón, y lo vamos a invertir en México
en pesos, ¿no es cierto? Y después voy a regresar a dólares para poder, digamos, analizar, digamos, todos los efectos o cambios que se puedan dar. Primero, tengo el tipo de cambio spot, 11,25 pesos por dólar, ¿no es cierto? Tengo el tipo de cambio futuro, 11,60, son los datos que hemos venido trabajando. Tipo de cambio con futuro, el vencimiento después de 6 meses. Y ahora vemos la tasa libre de riesgo en México. No es que voy a invertir en México. En el caso anterior, nosotros invertíamos en Estados Unidos. Entonces tomábamos la tasa de Estados Unidos, la tasa libre de riesgo. Y el rendimiento que podemos encontrar acá en México es de 8,6, un rendimiento alto, que es el rendimiento nominal anual de los certificados de tesorería, los famosos CETES. Entonces, comenzamos a hacer el análisis. Ya comenzamos a hacer el famoso análisis. En este análisis, vamos a llevar a cabo el procedimiento del cálculo de rendimiento en dólares de las inversiones en pesos. Pero vuelvo a repetir, no son pesos de República Dominicana, sino pesos mexicanos. Entonces, yo voy a invertir, digamos, mis dólares en pesos. En primer lugar, siguiendo la misma secuencia anterior, lo primero que nosotros debemos manejar es la inversión, ¿no es cierto?, del $1.000.000 debe ser convertido en pesos, para luego estos pesos poder invertirlos en el activo, digamos, que nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto?, libre de riesgo, y lo hemos indicado particularmente en un certificado de tesorería. Y la tasa de este instrumento es 8,6% anual. Entonces, muy bien, hacemos el análisis, como vemos ahí en la diapositiva. Lo primero que hacemos, el inversionista, comprar pesos en el mercado spot. Entonces, con mi $1.000.000 lo multiplico por el 11.25 y lo que voy a obtener son 11.250.000 pesos, 11.250.000 pesos. Este 11.250.000 pesos lo voy a tener que calcular, dado que lo voy a invertir en este activo financiero llamado CETES, lo voy a invertir a 6 meses. Como la tasa de rendimiento de este instrumento es 8,6, tasa nominal, lo divido entre 2 para convertirlo a semestral. Entonces digo, 11.250.000 por 1 más la tasa anual entre 2, es como decir, estoy calculando el rendimiento de esos pesos que ya fueron transformados a partir de dólares, digamos, del instrumento financiero que voy a comprar. Y el resultado fue 11.733.750, que sería el rendimiento de la inversión de un activo en pesos mexicanos en México. ¿Ya? Vamos a ver los resultados que hemos encontrado. Entonces, asimismo, ¿no es cierto?, el inversionista hace la siguiente operación financiera. Él va a comprar a futuro dólares, ¿ya? Compra dólares a futuro. Y los dólares que los compra a futuro le dan un tipo de cambio de 11.60. Entonces, yo agarro y hago una operación que voy a hacer una compra de dólares a futuro y el tipo de cambio que me dan es 11.60. La acción que yo acabo de llevar a cabo no genera ningún tipo de flujo en el presente. Es como cerrar una operación de forward, ¿ya? Entonces, llegamos al vencimiento, después de estos 6 meses, voy a ejecutar los contratos de CETES y el tipo de cambio está en 11.60. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo 11.733.750, que fue el rendimiento del activo en CETES, y yo voy a comprar o voy a hacer la negociación para comprar dólares a 11.60 porque es el forward que yo definí con anterioridad.
Entonces divido mis pesos entre el tipo de cambio futuro de 11.60, ¿no es cierto?, que ya lo había definido previamente, y tengo $1.011.550. Como ustedes lo ven, mi inversión de dólares en pesos, en inversiones en pesos en México, me ha generado una ganancia de dólares, ¿no es cierto?, de casi $11.530. Y vamos a calcular las tasas respectivas en esta operación. ¿Ya? Las tasas respectivas en esta operación. Las tasas respectivas que tenemos en esta operación las vamos a presentar en función a lo siguiente. Primero, el rendimiento en dólares es 1.15 en México, semestral. Anual, 2,3% de acuerdo a los resultados que acabamos de encontrar. El rendimiento en dólares de inversiones en pesos en México es 2,3% anual. Vuelvo a repetir, el rendimiento en dólares en inversiones en pesos en México es 2,3%. Entonces, este rendimiento que obtenemos en dólares, ¿no es cierto?, lo que estamos manejando en este sentido es que en este caso no nos conviene invertir realmente en México, ¿ya? Porque nosotros cuando invertimos en México, lo que estamos obteniendo en función realmente al rendimiento que nos dan en dólares de T-bill, vemos realmente que es más favorable, ¿ya?, trabajar la estructura de rendimiento en Estados Unidos. Porque si nosotros retrocedemos, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, vemos que invertir pesos en dólares americanos nos da el rendimiento en pesos de inversiones en dólares es de 9,82%. Entonces, y el rendimiento que hemos obtenido en dólares de inversiones en pesos es 2,3%. Entonces, para trabajar el último concepto, ¿no es cierto?, y tener bien claro dónde es donde nos conviene, volvemos otra vez, digamos, a la teoría de paridad de las tasas de interés. Entonces, en resumen, el rendimiento en dólares de las inversiones en pesos vendría a ser rendimiento en dólares igual al tipo de cambio spot sobre el tipo de cambio futuro por 1 más el rendimiento en México menos 1. Entonces, esta fórmula bastante simple nos va a ayudar a ejecutar las teorías, digamos, que estamos describiendo en esta oportunidad. Entonces, este proceso es muy importante realmente que nosotros los conozcamos porque estamos analizando muchas variables a la vez. Estamos analizando variables relacionadas de acuerdo a la paridad de tasa de interés. 1, rendimiento esperado, tipo de cambio spot, tipo de cambio futuro, inflación, y le habíamos añadido el costo de la mano de obra. Entonces, en resumen de toda esta exposición, nosotros lo que tenemos es invertir en Estados Unidos nos rinde 9,82%, invertir el millón de pesos, invertir pesos en Estados Unidos nos da 9,82%, invertir dólares en México nos da 2,3%. Por lo tanto, a nosotros nos conviene invertir en Estados Unidos, de acuerdo a estas condiciones de mercado. Entonces, en estos dos últimos puntos que hemos desarrollado, lo que hemos intentado mostrar es realmente la teoría de paridad de tasa de interés, muy útil para todo tipo de inversionista, ¿ya? Muy útil para los que hacen comercio exterior, digamos, entre diferentes países. Entonces, ese es lo importante, ¿no es cierto?, en esta sesión. Entonces, en resumen, nosotros tenemos los siguientes lineamientos. 1, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos trabajado. Primero,
hemos tratado de analizar las relaciones que existen entre rendimiento, riesgo y liquidez de una inversión. Luego hemos tratado de explicar los vínculos que existen, las diferencias entre el rendimiento nominal y el rendimiento real. Luego hemos llegado a explicar el concepto de paridad de tasa de interés. Hemos comentado algunos aspectos que están vinculados, sobre todo algunos criterios para que se pueda dar, por ejemplo, la flotación del tipo de cambio, la libertad de entrada y salida de capitales, ¿no es cierto?, entre otras variables que nos pueden permitir llevar a cabo este análisis. Luego hemos definido el cálculo de rendimientos en una moneda, digamos, de inversiones en dólares, y luego hemos llevado a cabo el rendimiento en dólares de inversiones en pesos. Entonces, esta primera parte nos va a permitir, de alguna manera, a interiorizar la teoría de paridad de tasa de interés. En la siguiente sesión, ¿no es cierto?, que es la próxima semana, nosotros debemos complementar el concepto de paridad de poder adquisitivo, la ley de precio único, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar, la paridad de poder adquisitivo absoluto, relativo y las relaciones que podemos nosotros plantear para poder aterrizar en dos conceptos fundamentales: el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, y la sobre o subvaluación de la moneda. Entonces, eso es todo lo que hemos preparado para hoy día en esta clase número 9. Está ya colgado en el EVA, en la plataforma, realmente el tema de el examen de videoconferencia número 9. Entonces, por favor lean, hay algunos ejercicios numéricos, yo los invito realmente a que lean los ejemplos para que puedan responder de forma adecuada. Entonces, sin otra observación que podemos plantear, ya hemos corregido a los que recién se han conectado, hemos corregido ya el parcial 2 y esperemos que ustedes tengan realmente todo este desarrollo. Ya, entonces, nos quedamos un minuto acá para poder terminar alguna observación que puedan plantear ustedes desde allá. Muy bien, muchas gracias. Profe, una preguntita. Con respecto a la... ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Ok, con respecto a la tarea número 8, la pasada, usted Correcto. siempre da un plazo de una semana para completar la tarea. Entonces, en esta ocasión puso como un tiempo más limitado y cuando la fui a hacer me decía que ya estaba cerrada. Era para ver si podía habilitarla de nuevo, por favor. Ya, yo te respondo un poco de eso. Siempre hay que mirar, porque lo que yo estaba dando bastante plazo al comienzo, porque estamos observando que hay muchas respuestas similares en varios alumnos. Entonces, eso, cuando los exámenes se dan en un tiempo bastante largo, amplio, entonces ahí como que se pierde un poco el nivel de objetividad. Entonces, pero bueno, en esta sección creo que faltas tú, nada más. Vamos a abrirlo, ¿no es cierto?, el día de mañana. Abriremos, digamos, por una ventana horaria. No sé cuál es la ventana horaria más adecuada para ti, ¿no es cierto?, para poder empezar. Pudiese ser en la tarde o en la mañana, como le parezca a usted. Ya, ok, correcto. Entonces yo lo voy a dejar abierto, estás al tanto, ¿no es cierto?, para poder, digamos, responder. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias, profe. No sé si hay otra observación que podemos nosotros manejar, ¿no es cierto?, al respecto sobre estos puntos. En resumen, señores, nos queda un tema. Hoy día debo colgar ya el examen parcial 2 para que todo, o sea, las notas ya de resultado, o de repente el día lunes esperando a la compañera que termine, o creo que ya todos han rendido eso, y tener también la nota relativa realmente a los, digamos, exámenes complementarios vinculados a lo que es la videoconferencia. Con ello estamos avanzando de una manera adecuada, de acuerdo a los objetivos que demanda el sílabus. Entonces, lo único que nos está quedando es la clase digamos, del tema 7, el segundo bloque, y con ello estamos ya listos para hacer en la siguiente sesión, de repente, no en la siguiente, sino en la subsiguiente, un repaso y poder darle evaluación
Dios mediante. Muy bien, señores, eso es todo por hoy. Ya repasen antes de dar la videoconferencia para que no tengan problema alguno. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego.